Buenas tardes, hermanos de Iglesia Bautista Crossroad. ¿Cómo están ustedes? Espero que esté bien hidratado, bien hidratada a esta hora, porque hemos tenido un día muy caliente en Hemet, gracias a Dios, porque también necesitamos sudar un poquito para quemar ciertas toxinas. Así es que gracias a Dios por el clima, sea cual sea, todo viene de Dios, ¿verdad? El clima, Dios fue su promesa, ¿verdad? Que las 4 estaciones del año iban a estar funcionando mientras no viniera el Señor ya por su iglesia o mientras el Señor no establezca cielo nuevo y tierra nueva. Así es que todo viene de Dios. Y yo espero que el servicio de este mediodía usted haya meditado en ello, ¿verdad? Y hayamos meditado todos y hayamos aprendido y hayamos sido también retados, porque de eso se trata, ¿verdad? Dios nos tiene que retar en ocasiones. Estamos de regreso a las 5 de la tarde para nuestro servicio nocturno. Seguimos en el libro de Mateo, estamos en el capítulo 26, ya pronto vamos a terminar el capítulo 26. Más bien hoy lo terminamos porque la porción del 69 al 75 ya la miramos con la negación del apóstol Pedro. Entonces, en el capítulo 26 vamos a estar en esta ocasión meditando en los versículos del 57 al 68. Permítame leerlo, por favor, ese pasaje del 57 al 78. Dicen así: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Padre Santo, gracias Dios por esta porción de la Escritura, Señor. Gracias por a su Santo Espíritu que inspiró a los evangelistas, Señor, tanto a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que nos dejaran narrada, Señor, la historia de lo que pasó con nuestro Señor, con nuestro Salvador, cómo fue injuriado, cómo fue maltratado, cómo fue abusado, Señor, por los malvados de aquellos tiempos. Padre Santo, le pido que por favor, Señor, nos enseñe algo esta tarde, que sea de edificación para nosotros, algo que aprendamos, algo que nos llevemos, Señor, en nuestra mente y que nos sirva para nuestro crecimiento espiritual. También le doy gracias por el servicio del mediodía, Dios, y por cada uno de mis hermanos que llegaron, Padre Santo, cada uno de los que se hicieron presentes. Gracias. Gracias por la fidelidad de mis hermanos. Y aquellos que todavía no han podido llegar, Señor, por una u otra razón, le pido que sea con ellos. A los que no han podido regresar, Señor, le pido que sea con ellos. Los que tienen dificultades, que sea con ellos, mi Dios. Los que están enfermos, los que están probablemente, Señor, un poco decaídos, sea con ellos, Dios. Y ayúdenos, mi Dios Santo, para que pronto ya podamos estar más alegres, más contentos, más en ambiente, Señor, ambiente cristiano, aquí en nuestra capilla, Señor, o en el templo grande, Padre Santo, que usted también nos ha proveído. Pero que nos deleitemos en su palabra y que nos alegremos en el día que usted nos ha dado de vida, mi Señor. Y que aprendamos, Señor, que sigamos aprendiendo, que no paremos de aprender, Señor. En Cristo Jesús le doy las gracias y le pido todo. Amén.
Pues bien, hermanos, el cumplimiento de las escrituras que profetizaban y designaban al Señor Jesucristo como el Mesías sufriente que ofrecía su vida en rescate por los pecadores, estaba a punto de ser hecho una realidad. La Biblia enseña que Jesús dejó su trono de gloria, haciéndose semejante a los hombres, humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso estaba a punto ya de suceder, estaba a la vuelta de la esquina. Y una vez arrestado y abandonado por sus discípulos, lo que vimos anteriormente, el Señor Jesucristo fue directamente conducido, con violencia por supuesto, a la presencia del sumo sacerdote, quien en conjunto con los líderes religiosos se encargarían de enjuiciar, inculpar y condenar a muerte a nuestro Salvador, condenar a muerte al Hijo de Dios, condenar a muerte al Mesías, al que debía venir para entregar su vida en rescate de nuestras almas. Y gracias a Dios por ese sacrificio eterno que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa era la única manera de que ustedes y yo fuéramos redimidos. Esa era la única manera de que ustedes y yo fuéramos reconciliados con Dios, lavados y santificados a través de la sangre preciosa e inocente de nuestro Señor y Salvador. Pero antes, Él tuvo que pasar por un juicio relámpago, un juicio que dejó mucho que desear, y eso es lo que yo quiero que tratemos esta tarde, ¿verdad? El juicio contra Jesús. Lo primero que tenemos que nosotros observar aquí es que fue totalmente ilegal. Fue un juicio totalmente ilegal. Primero, fue en tiempo no adecuado. Fue en tiempo que nunca se han hecho otro tipo de juicios a esa hora. Yo no creo que en alguna parte del mundo se lleven juicios a la hora que estos hombres, estos líderes religiosos, llevaron a cabo el juicio en contra del Señor Jesucristo. El versículo 57, mire cómo el tiempo fue totalmente inadecuado para este juicio, pero el odio era tan grande que no les importó. Mire por favor el versículo 57, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. En otras palabras, inmediatamente después de arrestarlo en el huerto de Getsemaní, inmediatamente después lo llevaron al palacio del sumo sacerdote Caifás. ¿Qué hora era a esa hora? Era la medianoche aproximadamente. La medianoche. ¿A quién se le ocurre llevar a cabo un juicio a la medianoche? Pero cuando las cosas no son legales, se hacen en la oscuridad. Cuando las cosas no son claras, cuando las cosas son turbias, cuando la cosa es maldad, cuando la cosa es pecado, cuando la cosa es perversa, eso se lleva a cabo en la oscuridad, donde nadie te mira. Creemos que nadie nos mira. Y así estaban actuando estos hombres. Estaban actuando en su perverso corazón, guiados por su perversa imaginación, por su perverso corazón, guiados por la envidia, guiados por el odio, guiados por el resentimiento, guiados por, más que todo, la envidia. Entonces así estaban actuando y para ello les fue necesario llevar a juicio al Señor Jesucristo a la medianoche. ¿Qué les parece? Era tanto el odio que no les importó estar reunidos a esa hora. ¿Qué es lo que hacen los seres humanos? Sobre todo en aquellos tiempos que no existía ni luz eléctrica, ni televisión, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que hacían en aquellos tiempos la gente? Descansar, dormir, prepararse para el siguiente día descansando, durmiendo. Pero ellos, en su perversidad, en su perverso corazón, están reunidos, haciéndole juicio al Hijo de Dios, haciéndole juicio al hombre único, inocente que ha vivido en esta tierra. Es lo que estaban haciendo, totalmente ilegal. Pero como era pecado, a escondidas. Pero como era pecado, a las oscuras de la noche. Como era maldad y era perversión, tenía que esconderse de la gente. Así es que totalmente ilegal, en un tiempo no adecuado, en un tiempo ilegal, pero era necesario para poder inculpar al Señor Jesucristo. Ahora fíjese bien, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron directamente, si se puede decir, al palacio del sumo sacerdote Caifás. Este Caifás era el dirigente del Sanedrín, que se puede decir. El Sanedrín en el sistema religioso judío era la cúpula religiosa más alta de los judíos, los que se sentaban y juzgaban los asuntos espirituales del pueblo. Ese era el Sanedrín. Y allí estaban aquellos hombres reunidos, dice, los escribas.
primeramente, los escribas de la ley. Los escribas, los que copiaban letra a letra lo que había de la Biblia en aquel tiempo. Los que copiaban letra por letra, coma, punto, acento, todo lo que la Biblia tenía en aquellos tiempos, ellos eran responsables de copiarlo exactamente y hacer copias, exacto. Estos escribas eran los principales maestros de la ley igualmente, eran los más importantes maestros de la ley. Se supone que deberían practicar la justicia, pero para matar al Señor Jesucristo estaban practicando una gran injusticia, algo totalmente ilegal. Y estaban ahí también los ancianos del pueblo, eran los principales gobernantes del pueblo. Entonces estaba toda la cúpula religiosa, estaba toda la cúpula del Sanedrín. El Sanedrín era la Corte Suprema de Justicia del sistema religioso judío. Ese era el Sanedrín. Y se reúnen prácticamente, probablemente de emergencia, solamente para enjuiciar, solamente para inculpar, solamente para condenar a muerte al Hijo de Dios. Lo lograron, claro que lo lograron, porque así estaba escrito, se tenía que hacer. Pero fíjese cómo es la mente de perversa y cómo es la maldad. 2 días antes se habían reunido allí mismo. Los versículos 3 y 4 lo dicen así, mire, los versículos 3 y 4 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y el 4 dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. En aquella ocasión, cuando se iban a celebrarse ya, se hacían preparativos más bien para la fiesta de la Pascua, ellos fueron y se reunieron allí mismo, en el palacio del sumo sacerdote Caifás. En esa ocasión se estaban reuniendo para ver de qué manera podían arrestar al Señor Jesucristo, con engaño, otra vez, en la perversidad, otra vez. Y ahora se reúnen ahí de noche, más perversidad todavía, solamente para enjuiciar y inculpar y condenar a muerte al Señor Jesucristo. Es terrible, pero el corazón del hombre, por algo dice la Biblia que es malvado, perverso desde su juventud. Por eso, gracias a Dios que nosotros hemos sido regenerados. Gracias a Dios que nosotros como hijos de Dios hemos sido lavados y perdonados en la sangre del Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo y quitó el nuestro y nos ha libertado del pecado de condenación. Y ahora somos libres, libres para adorar, libres para predicar, libres para evangelizar, libres para discipular, libres para cantarle al Señor con todas nuestras ganas. Libres. Ahora somos libres de la maldad. Deberíamos más bien. Pero también fue totalmente ilegal porque usaron testigos inadecuados. No solamente en tiempo inadecuado, a la mitad de la noche, a la medianoche, sino también buscaron testigos inadecuados, porque lo que iban a hacer era maldad, porque lo que iban a hacer era pecado, porque lo que iban a hacer era perversidad. Entonces toda la perversidad tenía que conjugarse de tal manera que lograran su propósito. Y como el propósito era perverso, todo lo que mezclaron era perverso, era maldad, era pecado. Miren los versículos del 58 al 61, por favor. Dicen así. Recuerde, van hacia el palacio del sumo sacerdote Caifás. Dice el 58 así. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin, dice, vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Fíjese bien, vamos a ir analizando un poquito estos versículos. Dice el versículo 58 que Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles. Mire a Pedro. Pedro todavía resplandece en cierto amor, en cierto celo por el Señor Jesucristo, en cierta compasión y en cierto aprecio por el Señor Jesucristo. Cierto digo.
porque no era totalmente sincero. Dice, le seguía de lejos y entró al patio del sumo sacerdote. Le seguía de lejos. Es peligroso, hermano, hermana, es peligroso seguir a Jesús de lejos. O lo seguimos de cerca, o mejor no. Pero de lejos es peligrosísimo. De lejos, el calor del Señor Jesucristo llega menos. Y estás próximo a enfriarte. Y estás próxima a enfriarte. Y frío, estamos perdidos. Frío un hombre, fría una mujer en las cosas espirituales, créame que está perdido. Por eso Pedro fracasó totalmente. Por no seguir de cerca al Señor Jesucristo. Probablemente. Esa fue una de las causas. Que no nos suceda lo mismo. Siga al Señor Jesucristo de cerca, no de lejos. Que el Señor Jesucristo sea lo primero para usted, sea lo primero para mí, sea lo primero para nosotros, sea lo más importante para nosotros, sea el número uno en nuestro corazón, el número uno. Porque el Señor Jesucristo le llama a la iglesia de Apocalipsis, si no me equivoco, fue la de la Odisea, que le dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En Apocalipsis 3:20. Si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero fíjese, aquí estoy tocando la puerta, llamando. ¿Sabe por qué? Porque esos hermanos habían estado siguiendo al Señor Jesucristo de lejos, hasta que lo habían expulsado totalmente de su corazón. Ya no era el Señor Jesucristo el número uno en la vida de ellos, a como no lo es en la vida de muchos cristianos hoy en día. Si es que reflexione, hermano, reflexione, hermana. Vamos a seguir al Señor Jesucristo de cerca, no de lejos. De lejos corremos mucho, mucho peligro. Y cuando nos vemos, fracasamos. Si es que tenga cuidado. Dice después que él le seguía no con las más grandes intenciones, sino por curiosidad, para ver en qué terminaba todo. Pedro simplemente lo fue siguiendo a la lejanía, solamente para ver en qué terminaba todo. Es decir, tal vez tenía la curiosidad y pensaba que a lo mejor el Señor Jesucristo con su poder podía escaparse. Probablemente. Anteriormente, con solo que les dijo yo soy, ellos cayeron al suelo, porque les mencionó que Él era Dios. Yo soy, en el Nuevo Testamento se refiere específicamente al Dios de los cielos. Y en esa palabra hay gran poder. El yo soy es el Dios todopoderoso y eterno. El yo soy es el Dios Jehová. El yo soy es el único y verdadero Dios. Hay poder en ese nombre. Por eso ellos cayeron, dice la Biblia, cuando Él les dijo yo soy al que buscaban. Yo soy. Entonces Pedro se acordó de eso probablemente y quería ver en qué terminaba todo aquello. Entonces lo fue siguiendo a la lejanía y con la curiosidad de ver si el Señor Jesucristo milagrosamente se les escapaba de las manos, pero fue imposible. No imposible, sino que estaba estipulado que así tenía que suceder. Sigamos. El 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Es decir, se preocuparon para que la gente viniera a dar un falso testimonio de Cristo para inculparlo, hallar algo en él de acuerdo a la religión para condenarlo a muerte. Algo falso en él que fuera digno de condenarlo a muerte. Y buscaron falsos testigos. A lo mejor anunciaron, todos aquellos que tengan algo que decir en contra de Jesús, Él está preso en este momento y hay que hablar en contra de lo que usted tenga. Y se presentaron muchos, dice, mire, dice el 60, el 59, y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Muchos se presentaron a dar testimonio falso, pero por más que buscaban, no podían hallar algo que incriminara al Señor Jesucristo como reo de muerte. Sin embargo, la maldad prevaleció. Y dice después, pero al fin vinieron dos testigos. Fíjese bien, dos testigos. Probablemente los habían puesto de acuerdo con respecto a lo que iban a decir. Probablemente los habían entrenado, los fueron a buscar por ahí rapidito, porque no encontraban manera de inculparlo. Y vinieron estos dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto fue una total y burda mentira. El Señor Jesucristo nunca había dicho eso.
Dice, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Así es que esa era la culpa que estaban encontrando en él, ese era el pecado que estaban encontrando en él. Este fue el falso testimonio que estos falsos testigos dieron en contra del Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el versículo 61 que él dijo literalmente, puedo derribar el templo de Dios. Así que con eso estaban diciendo que el Señor Jesucristo era enemigo del templo. Y al ser enemigo del templo, automáticamente era enemigo de Dios, lo cual lo incriminaba como reo de muerte. Eso era todo. Si él dijo que él podía destruir el templo de Dios, entonces estaba en contra de todo lo que tenía que ver con Dios. Pero era falso. Y entonces lo incriminaron como enemigo de Dios. Además, con esto estaba diciendo de que era probable, ellos estaban llegando a la conclusión más bien de que era probable de que el Señor Jesucristo iba a usar artes mágicas o algo por el estilo para reedificar el templo en 3 días, cuando el templo había durado 40 años para ser edificado. Entonces, algo malo tenía que hacer el Señor Jesucristo, según ellos, para reedificar el templo en 3 días. Pero eso no fue lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo algo muy, muy diferente. Esto fue solamente una falsa acusación contra el Señor Jesucristo para encontrarlo como reo de muerte. Mire el Evangelio según San Juan, por favor, y en el capítulo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 2, por favor. San Juan, capítulo 2. Y los versículos del 19 al 21 vamos a leer. 2, 19 al 21. Y dicen así, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Fíjese bien cuán diferente es el asunto. El falso testigo dijo que el Señor Jesucristo afirmó que él podía destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. El Señor Jesucristo dijo algo muy, muy diferente. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice después, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ya era confrontación con el Señor. El 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. En otras palabras, el Señor Jesucristo lo que le estaba haciendo era profetizando que ellos mismos iban a destruir su cuerpo, llevándolo a la muerte, pero en 3 días iba a resucitar. Eso es lo que él quiso decir. Entonces, ellos lo tergiversaron totalmente, le dieron un significado totalmente falso con el propósito de incriminar al Señor Jesucristo y encontrarlo reo de muerte. A la cúpula religiosa de Israel entonces no le importó hacer uso de la ilegalidad con el fin de condenar a muerte al Señor Jesús, sin saber que con ello se cumplían los designios de Dios. No sabían en realidad que con ello estaban cooperando con los designios de Dios. Era cruel y todo, pero así tenía que suceder. Y el juicio, en este juicio contra el Señor Jesucristo, vemos también que fue condenado por decir la verdad. Él nunca dijo mentira. Lo que él dijo siempre fue la verdad. En ocasiones fue fuerte, como cuando le dijo a los fariseos que ellos parecían sepulcros blanqueados, bien adornados por fuera, pero podridos por dentro. Fue fuerte en ocasiones, pero siempre dijo la verdad. ¿Okay? Así es que, por afirmar ser el Hijo de Dios, por eso lo condenaron a muerte. Fue condenado por afirmar que era el Hijo de Dios. Mire los versículos en Mateo nuevamente, Mateo 26, del 62 al 66. Mire lo que dicen. Dice así. Una vez que los falsos testigos dieron el falso testimonio contra el Señor, dice el 62, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, o sea, el resto la gente del Sanedrín, de los sumos sacerdotes y todo lo demás, y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ahora sí, no había remedio, estaba condenado. Pero fíjese, dice que se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿no respondes a las acusaciones que estos hacen contra ti? ¿No respondes nada? Y el 63 dice: él callaba. ¿Sabe qué? Nosotros siempre tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Y cuando la causa está perdida o cuando no vale la pena hablar y contradecir y gritar, lo mejor es callar. Callar. Cuando te injurien, cuando te digan que no vales nada, cuando te digas que eres un indigno, hasta que te digan que no eres hombre, calla. Calla. Deja la causa al que gobierna. Deja la causa al que tiene el poder supremo. Deja la causa al que de verdad hace pagar a los que atropellan a los demás. Eso he aprendido yo. Es mejor callar. Si no hay ya razón, calla. Si la causa está totalmente perdida, calla. El Señor Jesucristo cayó, no porque no tuviera cómo defenderse, no porque no tuviera la manera de cómo hacerlo. Él era el hombre más sabio de toda la tierra, ha sido el hombre más sabio de toda la tierra, porque en él estaba la esencia divina de Dios. Pero él sabía que todo estaba perdido. Tenía que suceder y mejor se cayó. Para que se cumpliera igualmente la escritura, ya en Isaías 53, que profetizaba y decía que como cordero mudo fue llevado al matadero. Como cordero mudo no se defendió ni abrió su boca delante de sus trasquiladores. Tenía que cumplirse. Y por eso el Señor Jesucristo mejor cayó. Cuando no valga la pena ponerte al tú por tú, cuando no valga la pena gritar, cuando no valga la pena ofender, cuando no valga la pena denigrar, cállate, hermanito mío, cállese, hermanita mía, mejor cállese. Es mejor, se lo garantizo. Honramos más a Dios quedándonos callados que peleando con quien no vale la pena, se lo garantizo. ¿Okay? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios, el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él les dijo: tú lo has dicho. Y el 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Se rasgó las vestiduras el sumo sacerdote Caifás. Esto era común en los judíos cuando algo sucedía que ofendía a Dios totalmente. Ellos rasgaban sus vestidos. Entonces, para ellos, el Señor Jesucristo había ofendido a Dios, había blasfemado contra Dios, diciendo que Él era el Hijo de Dios, afirmando que Él era el Hijo de Dios. Y esa era la gran verdad. Y por eso lo condenaron a muerte. No te asustes si para cuando digas la verdad se te retiran algunos que quieren que les estés nomás sobando la espalda. No te asustes, hermano, hermana, para que cuando digas la verdad, porque cuando digas la verdad, algunos se te hagan medio enemigos y ya no te quieran saludar bien, y ya no te quieran saludar de la mejor manera, ni te sonrían, ni te digan buenos días. No te asustes, siempre ha sido así, siempre, y así va a seguir siendo. Pero hay que decir siempre la verdad. Yo estoy dispuesto ya. Es mejor hablar con la verdad. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He que ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y el 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. No solamente le bastó al sumo sacerdote, que era el que dirigía todo el concilio, toda la corte, el juicio, no solamente se contentó con buscar falsos testigos y acorralar al Señor Jesucristo con testigos falsos y afirmaciones falsas.
en un juicio totalmente ilegal, sino que presiona ahora al resto del concilio, al resto de los hombres de la máxima corte judía, para que también lo apoyen en su decisión. Él ya había decidido y dijo, es reo de muerte. Y ahora, ¿qué les parece? Presionando, esa es presión, para que todos digan la misma cosa que él. Eso era lo que él esperaba. Y lo logró, porque dice después el 66, y respondiendo ellos, dijeron todos, o la mayoría, es reo de muerte. Digo la mayoría, porque al menos sabemos que José de Arimatea, si estuvo presente en este juicio ilegal y malvado contra el Señor Jesucristo, no consintió. La Biblia dice que él no consintió. No estuvo nunca de acuerdo y fue capaz hasta de ir a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo y sepultarlo él, porque era hombre piadoso. Por eso. Y también podemos decir lo mismo de Nicodemo. Si estuvo presente, estoy seguro que no consintió, porque Nicodemo había sido convertido de verdad a Cristo. Amaba de verdad a Cristo. Y probablemente otros. Pero la mayoría prevaleció y condenaron al Señor Jesucristo. Así es que es terrible, pero así sucedió. Y no solo eso, sino que en este juicio a que el Señor Jesucristo fue condenado, él mismo se convirtió en objeto de violencia. No le bastó con condenarlo a muerte. Mire lo que sucedió, 67 y 68. Dicen así, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Perversidad humana, perversidad de corazón, perversidad de hombres y perversidad que es incalculable en realidad. Ellos sabían que el Señor era inocente, ellos lo sabían, había pruebas, pero estaban decididos a llevarlo hasta la muerte y lo llevaron. ¿Y qué pasó? Se convirtió en objeto de violencia. Mire, le escupieron el rostro. Eso es la más grande denigración, la más grande ofensa. Yo pienso que se le puede hacer a una persona, escupirle el rostro. Es como tenerlo más indigno que el suelo que pisamos. Así tuvieron al Señor Jesucristo por ti, hermano, y por mí, y por ti, hermana, y por los que hoy gozamos de vida eterna. Por eso mi recomendación y mi decisión es no dejar de creer, no dejar de adorar al Señor Jesucristo, no dejar de seguirlo, no dejar de pensar que soy su discípulo, no dejar de pensar que y recordar y tener fresca en la memoria esa imagen. Métase en esta imagen. El Señor Jesucristo con los ojos vendados, tenían que vendarle los ojos porque le estaban pidiendo que adivinara que quién lo golpeó. Le habían vendado los ojos, le escupen el rostro y le dan de puñetazos, supongo que por todo el cuerpo, porque otros le daban de bofetadas, le abofetearon por todos lados, su cuerpo y su rostro. ¿Se puede imaginar? Ahí empezó toda la tortura física del Señor Jesucristo. Emocional y espiritual ya había empezado desde mucho antes. Pero la tortura física empezó en el momento del arresto. Porque en el momento del arresto le aseguro que esos hombres lo llevaron con violencia a la casa del sumo sacerdote, al palacio del sumo sacerdote Caifás, y ahora lo escupen, y ahora lo abofetean, y ahora lo insultan, y le dicen, adivina quién te golpeó el rostro, adivina quién te quebró la nariz, adivina quién te dejó el ojo morado, adivina quién te quebró el diente. Todas esas cosas, hermanos. Y que nosotros menospreciemos la sangre del Cordero de Dios portándonos como nos da la gana, es increíble, pero no es recomendable. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo por eso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si quiero honrar a Dios, no todo me conviene. Recuérdelo. No solo a eso, sino que también cuando el Señor Jesucristo fue condenado por decir la verdad, fue enviado a Pilato solamente. Ya estaba condenado por la cúpula religiosa judía, por el Sanedrín, por la Corte Suprema de Justicia judía. Ya estaba condenado. ¿Okay? Todos afirmaron es reo de muerte. Bueno, la mayoría es reo de muerte. Y con eso se hacía legal para presentar el juicio a la multitud y incitarla a la multitud a que gritaran que era reo de muerte, como sucedió con Esteban, o presentar el juicio ante el gobernador Pilato para que él simplemente diera el visto bueno. Fíjese cómo sucedió realmente con el Señor Jesucristo. Miren los primeros dos versículos del capítulo 27. A continuación, dicen así los versículos 1 y 2. Dicen así. Venida la mañana,
todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, fíjese bien, como el más grande malhechor, como el hombre más perverso. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Llevaron al Señor Jesucristo, al gobernador, solo para que diera el visto bueno. Solo para que dijera, está bien, yo lo ordeno. Solamente con la decisión de ellos no bastaba. El veredicto tenía que firmarlo el gobernador, y ese era Pilato prácticamente. Dice el versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Él tenía que dar el visto bueno, él tenía que firmar ese veredicto, él era la última autoridad para que se llevara a cabo la ejecución del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y para eso fueron ahí. Dicen después los versículos del 11 al 14, para terminar. Del 11 al 14 dicen así: métase en esta imagen y entonces usted va a apreciar más la salvación que hay en Cristo Jesús. Métase en esta imagen y entonces usted va a apreciar más, le va a tener mucho más aprecio a esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y entonces usted va a apreciar más el pago que se ofreció por su salvación. Métase en esta imagen. Dice, Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Misma respuesta que le dio a Caifás. Tú lo dices. Tú lo dices. Es real. ¿Ok? Dice después el 12. Y siendo acusados por los principales sacerdotes y por los ancianos que estaban ansiosos de sangre, nada respondió. Otra vez, callado. Callado. Es importante callar en ocasiones. Esto es lo que yo le estoy pidiendo a Dios, que me haga hablar cuando debo y que me haga callar cuando debo también igualmente. Porque tenemos que tener la sabiduría suficiente como para quedarnos callados y como para hablar. Así, ¿ok? Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No estás escuchando cuántas cosas testifican estos hombres contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Puede imaginarse? Toda una multitud, toda una gran cantidad de hombres ahí, presionando para que Pilato diera su veredicto, para que Pilato dijera, entonces sí, es reo de muerte. Las pruebas son contundentes, no puedo hacer nada por ti, eres reo de muerte. Eso era todo lo que ellos querían escuchar. Ya la decisión de ellos estaba tomada, ya el veredicto de parte de ellos estaba tomado, era reo de muerte, ahora solo querían que Pilato firmara el veredicto para que se llevara a cabo la ejecución del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que el Señor Jesucristo es un gran ejemplo a seguir. Es nuestro más grande ejemplo a seguir en todo, en todo. Máximo cuando leemos en la Biblia que fue probado en todo, pero sin pecado. Entonces, si Él fue probado en todo, pero sin pecado, es mi ejemplo máximo a seguir. Y cuando las presiones vengan, y cuando las contradicciones vengan, y cuando las acusaciones vengan, y cuando la causa está perdida, mejor quedarme callado. Y hablar cuando necesito hablar. Y ser paciente. Y ser de temple. De dominio propio. Eso es fruto del Espíritu. Y eso me lo enseña el Señor Jesucristo a mí. Dominio propio. No abrió su boca. No se defendió. Como cordero fue llevado al matadero, dice la Biblia. Y en su injusticia no abrió su boca. No hubo defensa para él. Como un cordero que por el matarife es llevado con violencia, así fue llevado él también. Porque sabía que usted necesitaba la salvación que hay en esa sangre derramada. Porque sabía que yo necesitaba la sangre de Jesucristo, su sangre derramada para alcanzar salvación. Porque sabía que era la única manera en que nosotros podríamos alcanzar vida eterna. Necesitamos todos apreciar más el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Necesitamos todos apreciar más y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en cuanto a temple, en cuanto a fortaleza,
en cuanto a resistencia, en cuanto a dominio propio. Amén, hermanos. Pero nunca olvide que nosotros le debemos la salvación al Hijo de Dios. Fue gratis para nosotros, fue gratis, sí, pero al Hijo de Dios le costó la sangre de su precioso Hijo, inocente. Así es que, hermano, hermana, yo humildemente le animo a que no deje de congregarse, a que no deje al Señor Jesucristo, a que lo siga de cerca, no de largo como Pedro. Porque seguir de largo al Señor Jesucristo es estar a la orilla del fracaso. Y usted no quiere fracasar, usted quiere tener éxito en su vida cristiana. Para ejemplo de su generación, para ejemplo de los que vienen detrás de usted. Que Dios les bendiga mucho. Y nos vemos el próximo domingo en el templo grande. Padre Santo, gracias mi Señor por su bondad y su misericordia. Gracias Dios por el día de vida. Gracias porque ¿qué sería de nosotros sin usted, Señor Jesús? Gracias porque el Espíritu Santo no cesó hasta que un día nos hizo entender que necesitábamos de un Salvador. Gracias por quitarnos la venda de nuestros ojos de incredulidad y hacernos ver la realidad de un infierno que es real y de un cielo de gloria que nos espera. Solo por haber creído en usted, Señor Jesús. Solo por haberlo confesado como Señor y Salvador. Ahora, Padre Santo, ayúdenos. Esta es mi oración y se lo pido de todo corazón, Dios de mi vida. Que ayude a mis hermanos y hermanas y a mí también a vivir a la altura de lo que somos. No negarlo, ni seguirle de lejos, sino de cerca. Y que sus bendiciones, mi Dios, y su fortaleza, y su coraje, y su fidelidad sea sobre nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.